pero ¿cuáles piensan ustedes, según los ya conocimientos adquiridos, que serían los gérmenes más frecuentes a nivel mundial? Los virus, los parásitos y las bacterias como causantes de diarrea. Virus. Los virus. ¿Cuál es la diarrea más frecuente a nivel mundial? No pasa nada porque virus. Rotavirus. Sin embargo, ya se han disminuido muchísimo los casos de la rotavirus porque existe la vacuna, ¿sí o no? Cuando se aplica la vacuna, ¿quién es el virus? Oral o intramuscular. Oral, intramuscular, la vacuna para el coronavirus. Intramuscular. Gratis hay que pagar. ¿Cuál es el esquema de la vacuna para el coronavirus? ¿Cuál es el esquema? ¿Cuántas dosis? Tienes primitos, sobrinitos, hijitos, bebecitos, ¿cuántas dosis necesitan? Porque si no la tienen, obviamente les va a diarrea por coronavirus. ¿A los cuántos meses la primera dosis de la vacuna para el coronavirus? Los de los paquetes, gracias, guardar por favor. El hormiga se acaba. La desinfecta y ya cae abajo. Ya doritos. Se impregnan los doritos. Estos son los resultados de aprendizaje esperados. Este tema entra para el tercer corte. En el tercer corte, el estudiante debe estar en capacidad de punto número 1. ¿Cuál? Diferenciar los agentes etiológicos que ocasionan NEA. A ver, en parasitología, ¿en cuál van? Bien, ¿causan diarrea o no? Sí. Bien, porque ya lo podemos comparar con diarrea bacteriana. 2. Hay que solicitar un examen de heces al laboratorio llamado. Ahí hay dos. Bien, etiológico ya lo sabemos muy bien. Entonces vamos a anexar el examen microscópico. Pues, 3. Una vez hagan los resultados del examen de heces, examen microscópico de heces, de algunas variaciones clínicas, entonces, ¿cuál es el objetivo del examen? ¿Para qué se hace el examen colposcópico? Con el fin de número 1. ¿Cuál? Identificar el agente etiológico. Es que lo que tengan en popó se lo identifica, señor. ¿Es virus, es bacteria o es parásito? Está claro, porque si no se lo identifica, porque es necesario identificarlo, porque de ello depende ¿qué? Bien, atento. ¿Qué tal que la diarrea sea viral y el médico le manda antibióticos? ¿Está bien o está mal? ¿Qué tal que la diarrea sea parasitaria y el médico le manda antibióticos? ¿Está bien o está mal? Mal. Y me he encontrado no citas médicas común y corriente, pues salir consulta. Me he encontrado con médicos para bacteria o parasitarios. No más. Pero usted se está formando en la Universidad Libre y va a adquirir los conocimientos básicos para no cometer errores, por supuesto. ¿Ok? Cuando ya conozcas el agente, pero corrobores, confirmes el agente etiológico, punto número 3. Punto número 3. Con el fin de tomar la decisión de qué. Ya se ha identificado el agente etiológico. El examen arroja cuál es el agente etiológico. Con el fin de tratamiento, ¿qué más? Dice, 2 puntos. ¿Qué tratamiento? Sintomáticos, aquí qué. Sintomáticos, aquí qué. Hay alguien acto. Yo no me voy a reír una vez en la vida o a nadie. Diga aquí, no diga ni nunca me voy a reír. Pues. ¿Qué has tomado? Te pregunto yo. ¿Suerito has tomado? ¿Algo más has tomado? Dice, maicena con Coca-Cola. Maicena con limón. No es que se Coca-Cola con limón. No tiene diarrea. ¿Qué remedios caseros han tomado? Huevo de guayaba, no remedios naturales, huevo de guayaba es fibra. Vale. ¿Tomarín? Diarrea. ¿Qué no hay que comer? ¿Qué no hay que comer ni tomar cuando está con diarrea? Leche. Ahorita va a entender por qué no la leche. ¿Qué no hay que comer? Está con diarrea, frijoles va a comer. ¿Ves? No. ¿Ves que es cierto tipo de alimentación que no va? Entonces dice, readaptación, antibióticos y parasitarios. Ok. Quinto resultado de aprendizaje. Y cuando se presenta diarrea, cuando se presenta enfermedad diarreica aguda en esta clase de hoy, determinar si la alteración en la función de la permeabilidad de la mucosa intestinal
si está alterada la absorción o la secreción como función de la mucosa intestinal. Y dos, si la diarrea es inflamatoria pasiva. En diarrea bacteriana, esos dos últimos puntos antepenúltimos es lo que se va a detectar en su paciente. Y esos dos últimos puntos antepenúltimos, si la diarrea es debido a alteración en la absorción y secreción, o si la diarrea bacteriana en su paciente es inflamatoria invasiva, atentos, te lleva a tomar la decisión si le formulas antibióticos o no a su paciente. Esto pero debemos conocer qué bacterias, cuáles, cómo, dónde, cuándo causan alteración en la absorción y secreción o definitivamente son bacterias inflamatorias invasivas. Para así determinar cuándo el paciente necesita qué antibióticos o si no los necesita, entonces qué, reposición de qué, bien, conclusión, no toda diarrea bacteriana necesita antibióticos. Conclusión, lo vamos a determinar en esta clase. Billones de habitantes de la Tierra, niños sobre todo menores de 5 años, son los que más, son los que más padecen de enfermedad diarreica en este momento. ¿Cuál sería la causa de la muerte si no se llega a llegar a controlar? Si no se llega a identificar a la gente, si no se da tratamiento oportuno. ¿Cuál es la causa de la muerte, jóvenes? Es el choque volímico. Okay. En los países en vía de desarrollo concreto. En los países en vía de desarrollo es una importante causa de mortalidad. En países en vía de desarrollo como los latinoamericanos. En países desarrollados, Estados Unidos, Canadá, España, países desarrollados hay un control mucho mejor el control de la transmisión de sus microorganismos y eso lo vamos a ver y lo sabemos y lo vamos a recordar en ese sentido. Pues, ya dijimos que los agentes biológicos pueden ser virus, bacterias, parásitos. Esa lista está corta, en realidad son más. En realidad son más los agentes biológicos, no sé qué digo, pero están cortas para estos faltan, pues. Entonces, virus ya las vieron. ¿Cuál falta en la lista? Ya vieron. ¿Cuál falta en la lista? ¿De virus? Virus que causan diarrea. ¿Cuál falta? Ecovirus. Ecovirus. Hepatitis E. Estamos hablando de enfermedad de parásitos. Por aquí está coccidio. Hay más coccidios, ¿no? Es el único que es el segundo. Amebas, hay una patógena de política. Aquí están los otros coccidios, mira. Aquí están. Este último es un nemato, una lombriz. También causa diarrea. Y protozoas. Bacterias, pues la lista está corta. ¿Listo? Ya en bacteriología médica que me preguntó cómo vamos a estudiar eso. Digo, pues hagan cuadros sinópticos, hagan mapas mentales, ¿qué más? Hagan flujogramas, porque de lo contrario es muy extenso. Pues. La tabla de resumen de bacterias que causan enfermedad de la vejiga ya está lista en los libros, ya viene lista, ya no tienes que hacerla, solo tienes que destacarla e ir chequeando e ir anexando lo que falte. Tienes que hacer las tablas de resumen de enfermedad de la vejiga bacteriana, ya están listas. Objetivo: identificar cuáles son positivas, cuáles son negativas, cuáles causan diarrea por alteración en la absorción y secreción, cuáles causan diarrea inflamatoria invasiva. Ese es el objetivo. Porque de ello depende que tratamiento con bacterias que no necesitan tratamiento con bacterias que sí. Comencemos para nuestra facilidad, nuestro estudio, con la lista bien amplia de bacterias gram negativas que causan enfermedad diarreica aguda. Son tantas que se agrupan en una familia llamada familia E, incluyen más de 10 géneros. Es una familia de bacterias gram negativas. Pero también la enfermedad diarreica aguda la causa ¿quién? Enfermedad diarreica aguda, sinónimo. Una vez pensemos hoy mañana, la siguiente semana, próximo miércoles, veremos gastritis. ¿Es igual gastritis que gastroenteritis? No. Gastroenteritis con diarrea. Estos son los géneros de las bacterias que conforman esta familia, de las cuales ya ustedes se han familiarizado con algunos nombres. Pero todas estas no causan diarrea. Algunas causan infección urinaria, otras diarrea, otras sepsis, otras neumonía, ¿ok? Pero la familia es bastante
través de reacciones químicas. Aquí hay unos sustratos distintos, sobre todo carbohidratos. ¿Se acuerdan que unos fermentan la lactosa, otros no? Unos fermentan la sacarosa, otros no. Unos fermentan la silosa, otros no. De acuerdo al sustrato que fermente, se los pueden clasificar por género y especie en el laboratorio. En las tablas de resumen que ya les voy a compartir, pues designaremos, ahí estarán cuáles causas diarrea y cuáles no. Pero esas son las propiedades generales. Todas son gram negativas, bacilos o concobacilos gram negativos, los por un lado. Móviles algunas, no todas sino flagelos. Algunas son aerobias, sobre todo anaerobias facultativas. Cápsula una, Klebsiella pneumoniae tiene cápsula. Fimbrias todas. ¿Dónde habitan? ¿Dónde habitan? En el colon, es microbiota normal, pero en el colon del hombre y de quién más. ¿De quién más? Animales, mamíferos. Corrijo, no dije mamíferos, no. Animales, ¿cómo se llama? Vertebrados superiores. ¿Una mosca tiene? Una lagartija. ¿Una lagartija tendrá enterobacterias? Vertebrado superior. ¿Yo dije mamíferos? No, no limiten. Cualquier animal vertebrado superior tiene bacterias en su aparato digestivo. ¿Una lagartija? Sino que me acordé, porque hay un programa de veterinarios en Discovery, cada persona lleva a su animalito veterinario, y entonces en sala de espera todos los clientes con su animalito, su mascota, pero llegó mucha gente y ningún animalito sentado en la sala de espera, todo el mundo con su perrito, con su cerdito minitín, con su cabrita, llegaban al veterinario, no muchacho nada, fue solo. Entonces ya le tocaba el turno y le dicen, usted, policía, pasa al consultorio. ¿Cuál es su mascota? Sacando del bolsillo una lagartija. Es que mi lagartija tiene diarrea. Es fácil. Ese era el motivo del consultorio. Conclusión, para buscar quién estaba con la diarrea. La lagartija. Bueno. Como los animales, los seres humanos en países en vía de desarrollo tenemos, no todos tenemos sistemas discretas, sistemas de aguas negras, el agua que va de nuestros inodores, de nuestras cocinas, de nuestros baños. Pero mucha gente en el mundo no tiene, o sí, no tiene ni agua, van a tener acueductos, van a tener baños, inodoros, no, ¿no es cierto? En aquellos países donde la gente no tiene servicios higiénicos y los animales, ¿dónde tienen que defecar? ¿Dónde defecan? En el río, ¿dónde más? En la suela, en la tierra, por supuesto. Por lo tanto, estas bacterias habitan transitoriamente ¿dónde? Donde haya poco de animales o de humanos, ¿sí o no? Claro, porque hay gente que no tiene donde depositar sus excretas. ¿Okay? Por lo tanto, el agua lluvia en esos días, si llueve escandalosamente, estrepitosamente, esas heces de animales humanos arrastran ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia los cultivos, todo lo que va en el suelo, que se cultiva en el suelo, algunas verduras que se cultivan en el suelo, por supuesto, y contaminan esta gran lista larga de bacterias gram negativas, todos los alimentos que consumimos crudos, lo que son hortalizas, lo que son verduras crudas. ¿Cuál es la medida de prevención entonces? Lavado. Sea que lo compres en el supermercado, qué sé yo, pero hay que llegar y lavar hoja por hoja de cada rama que utilizamos para las ensaladas, por ejemplo. Esto porque obligatoriamente son para bacterias y del suelo, de la tierra donde estaban cultivadas. Transitoriamente están en dónde estas bacterias. ¿Por qué? Porque no es que sean habitantes de la con la vagina, como alguna vez alguien dijo en internado, dijo, pregunto yo, ¿cuál es la bacteria más abundante en la vagina? E. coli, me dicen. Porque habitan transitoriamente esta lista de bacterias genitales femeninas por la cercanía que hay en la zona anal, no con la vagina, por supuesto, es por cercanía anatómica que se puede estar transitoriamente. Ok, y muy horrible lo que se dieron, porque ya lo dije, muy horrible lo que vieron ustedes en los cultivos de los celulares. ¿Por qué? Porque esas bacterias colonizan transitoriamente la piel de todos los seres, yo no, de todos los seres humanos. Tenemos el coli en las manos. Puede ser que uno que tiene conocimiento se lave más frecuente las manos, pero en nuestra vida diaria, ¿qué?
conociendo dónde habitan las bacterias, podemos tomar medidas de prevención al final del tema. Oye, eso sí, por ahí 10 medidas de prevención. Esta es una tensión de gran, ¿cómo la ven? ¿Vacíos o vacilos negativos? Los chiquitos, corticos, vacilos, muy bien. Les vamos a estudiar en gastroenteritis. Más adelante los estudiaremos esta misma familia de infecciones del tracto urinario y obviamente varias de ellas las vamos a estudiar en causas de presente. Bien. Algunos de las enterobacterias más virulentas coloqué en amarillo. ¿Cuál? Shigella species, Salmonella species, los coloqué en amarillo porque no son microbiota normal. ¿Listo? Son bacterias patógenas que pueden causar enfermedad diarreica y gastroenteritis. Los demás son parte de la microbiota normal. Estos son los factores de virulencia de toda esta familia de bacterias. Fimbrias, adhesinas, todas tienen que. ¿Por qué? Porque son negativas, claro que sí. Algunas liberan ¿qué? Llamadas, todas tienen endo, pero algunas liberan exo, llamadas enterotoxinas. Como factor de virulencia también podemos considerar las sustancias sideróforas. Estas bacterias necesitan hierro para poderse multiplicar. Sin hierro no lograría multiplicar en los tejidos intestinal. ¿De dónde tienen que captar el hierro? ¿De dónde? De la sangre. ¿De dónde? De la sangre. De la sangre. Para ello liberan unas sustancias químicas llamadas quelantes de hierro, ejemplo, como un boomerang. Sideróforos funcionan como boomerang. ¿Qué significa eso? Que va La bacteria está adherida en la mucosa intestinal. que se dirige a la vía de Macron. Lanza el sideróforo, va al torrente sanguíneo, captura ¿qué? El hierro y luego ¿qué? Vuelve la bacteria. Muchas tienen plástidos de resistencia, muchas, por decir casi todas, tienen plástidos de resistencia. La fermentación gráfica, esta fermentación gráfica tiene cápsulas, no quiere decir que toda la tenga, por supuesto. Muchas producen toxinas, y si es así, y si la bacteria que vamos a hablar produce toxina, esa es la causa de la diarrea. Es debido a la toxina, pero hay bacterias de la lista que no necesariamente producen toxinas y tienen otros mecanismos para desencadenar diarrea. Algunas tienen platos de virulencia, algunas tienen platos de virulencia de resistencia a los antibióticos temibles. Estas bacterias de esta familia son las más temibles. Hay Klebsiella, Pneumonia, E. coli, Salmonella, Shigella, múltiples ya.
muere en los vegetales, por supuesto, que se consumen crudos. Cada uno sabrá quién cocina en la casa, cada uno sabrá, por supuesto, ¿no? Exacto. Lo que no sabemos es que nosotros a todos nos toca a veces comer en la calle, donde sea, nos toca almorzar, y no sabemos si lavaron bien los alimentos que vamos a consumir. ¿Bien? La vía de adquisición es fecal, oral. La que está enferma expulsa la bacteria, y la que está sana, ¿qué? ¿Por dónde ingresa la bacteria? Por la boca. Al consumir los alimentos con las manos sucias. Puede ser que el alimento está bien cocido, pero lo agarra con las manos sucias. Y no es que es malo comer con las manos, no. Lo que pasa es que hay que lavarse las manos. El mecanismo de transmisión: agua no potable y alimentos contaminados con materia fecal que no fueron bien cocidos o lavados. ¿Dónde es que hace variación antigénica? En la cápsula, ¿dónde más? En la cápsula, en el lipopolisacárido, bien, y también en la proteína flagelar, bien, atentos. La proteína flagelar la vamos a llamar antígeno ¿qué? La cápsula polisacárida la vamos a llamar antígeno ¿qué? Y el antígeno del lipopolisacárido en la membrana externa lo vamos a llamar O. Los quiero asustar, pero así bien, no sé, asustar. ¿Cuántos serotipos de coli causan diarrea? Mira cuántos serotipos causan diarrea. Eso que es coli, más de 100 serotipos de coli que causan diarrea. Ya van en el 255, ya van en el, ¿cuál es el máximo? Porque el 269. Pilas, no es cero no es cero en los primeros números. La letra, ¿cuál letra? O, antígeno y todas las variaciones antigénicas que hace. Segundo, 2 puntos, letra H, ¿qué antígeno es? La letra H, ¿qué antígeno es? El antígeno flagelar hace variación antigénica. Cada vez que hace variación antigénica cambia el número. Por lo tanto, el coli no tiene el tercer antígeno. ¿Cuál? Capsular. Cápsula, por eso no aparece en la cápsula. Entonces, todos estos serotipos causan diarrea. ¿Cuál es la función del médico? Decir, no tiene coli ya. ¿Cuál es la función del médico? ¿Para qué necesito saber los serotipos de coli? Para el tratamiento. Ya, no tiene diarrea, tenían el punto ya. Para el tratamiento. Algunos de ellos necesitan tratamiento. Todos no. Y los que no, solamente necesitan tratamiento sintomático, reposición de líquidos, antiinflamatorios, para el dolor abdominal hipocólico, no más. Pero una E. coli más famosa, asesina de la historia, que por haber consumido carne de hamburguesas, que a todos nos gustan las hamburguesas, no sé si a alguien no le gusta aquí la hamburguesa, no, vegana o no vegana, el que sea, ¿no? La vegana, no, de carne de res. La carne de res de las hamburguesas se contaminó con una E. coli, les voy a señalar cuál, y esa E. coli les causó la muerte a las personas que consumen esa hamburguesa. Y la carne se contaminó, la lechuga contaminó, la bacteria que estaba en la lechuga contaminó la carne, ¿cierto? Y Estados Unidos es un país que mayor consumidor de hamburguesas, ¿sí o no? Diferentes cadenas de hamburguesas. Pues obviamente el brote epidemiológico ocurrió en Texas, Estados Unidos, no estoy mal. Personas que común y corriente fueron con sus familias a comer hamburguesas un domingo, una hamburguesa ya reconocida, y se murieron niños, adultos, mujeres, hombres que consumieron esa carne de hamburguesa contaminada con, por aquí, es E. coli O157H7. Causó un mentiroso. Bueno, ya tenemos que conocer lo que tiene esa coli para causar la muerte, pero se comió la carne de hamburguesa. ¿Ok? Gráficamente, esa es la forma en que se contagia, una de las formas que se contagian las personas. ¿Cuál? Eso señalando. Agua no potable. Mira cuánta gente no tiene acueducto. ¿De dónde le toque recoger el agua? ¿Cierto? Porque no tienen agua potable. Pusimos la hamburguesa y por aquí pusimos ¿qué tipo de alimentos? Frutas, verduras, hortalizas que se consumen crudos. Antes de hablar de la razón por la cual las bacterias causan diarrea, se debe recordar la función de la mucosa. Debe recordar la función
de nutrientes. Carbohidratos, sí. Bien. ¿De dónde están los iones? ¿Cuáles iones? ¿Cuáles iones? Sal. Sodio, potasio, cloro. Bien. Y al mismo tiempo esta función de la mucosa intestinal es una función regulada, o sea, al mismo tiempo que absorbe, debe en equilibrio, ¿qué cosa? Secretar iones, también sobre todo, y agua o no, también, por supuesto. Pues las bacterias de esa lista bien larga van a afectar la absorción o van a afectar la secreción o ambas. ¿Listo? Este está en blanco y negro, pero para que aprecien que la absorción se realiza, se presenta, que la secreción se realiza sobre todo en las criptas del Liverpool y la absorción en el látex de los enterocitos. ¿Bien? Fácil, entendible al observar dónde va a estar la alteración, o en la absorción o en la secreción. Lo que quiero compartirles a continuación es que hay bacterias que liberan toxinas, enterotoxinas, que dañan, lisan los enterocitos, los dañan completamente, los lisan. Y cuando la bacteria lisa el enterocito, ¿pasa a dónde? ¿Qué queda aquí? Aquí. Si esta es la mucosa intestinal, ¿qué queda aquí abajo? Fácil. ¿Qué queda aquí abajo? La submucosa que hay aquí. Si esa es la mucosa intestinal, aquí en esta parte está la submucosa. ¿Qué hay aquí? Células de respuesta inmunológica. Folículos linfoides de linfocitos B, macrófagos, linfocitos B, células dendríticas están aquí en la submucosa. Entonces, si la bacteria produce toxina, daña el enterocito, la bacteria pasa ¿de dónde? De la submucosa a dónde? De la mucosa a la submucosa, facilito, puede pasar porque ha dañado, y por aquí abajo, más abajo, se encuentra con un vaso que sangre. Entonces, ¿de dónde pasan a dónde? De la mucosa a la submucosa, y posteriormente ¿a dónde? Entonces la bacteria se considera invasiva. Bacteria invasiva. ¿Invade de dónde a dónde? Invade de dónde a dónde. De la mucosa a la submucosa. Como ahí en la submucosa están macrófagos, linfocitos, células dendríticas, linfocitos C, linfocitos B, ¿se activa la respuesta inflamatoria? Inmediatamente se dispara con liberaciones inflamatorias. Por eso esas bacterias van a causar diarrea inflamatoria invasiva, por supuesto. Entonces, 1, 2, 3, 4 razones o causas por las que se altera la mucosa intestinal. Primero, que se altere ¿qué? Perdón, causas de diarrea, causas fisiopatológicas por lo que se altera la función intestinal. Primero, ¿por qué se altere qué? La absorción. Segundo, ¿por qué se altere qué? ¿La flechita va para dónde? ¿Y por qué la absorción la flechita va para abajo? No. Tercera causa de alteración de la función intestinal. Atentos, que haya una hipermotilidad intestinal. Alteración en la motilidad. Hipermotilidad. O que haya una disminución. Atentos, si hay una hipermovilidad intestinal, pues diarrea. Flechita para arriba, pero flechita para abajo, dice, ¿cómo es la palabra? Estreñimiento. Se volvió se le dio estreñimiento. Otra palabra, constipación. Otra palabra, alteración de la motilidad. Dos situaciones: que aumente la hipermotilidad intestinal sin diarrea, o lo contrario es que disminuya la motilidad intestinal y por ende se vuelva ¿qué? Estreñido. Otra palabra, constipado. ¿Qué otra palabra? Sinónimo para eso. Por aquí no nos interesa que la bacteria cause constipación, no. Lo que nos interesa es que la bacteria causa alteración en la motilidad, aumenta la motilidad. La quinta explicación de que por qué puede estar afectada la mucosa, ¿cuál es? La cuarta, corrijo, ¿cuál es? La inflamación de la mucosa intestinal y por lo tanto la diarrea es inflamatoria vacía. ¿Listo? Arriba, si está alterada la absorción, la diarrea es osmótica. Si está alterada la secreción, la diarrea es ¿qué? Secretora. Aquí por alteración en la hipermotilidad, aquí abajo, diarrea inflamatoria invasiva. Ok. Teniendo en cuenta estos datos, todos los médicos deben saber de esa lista de 25 bacterias enterocoliferas y respirativas que causan diarrea. ¿Cuáles alteran la absorción?
cuáles son inflamatorias invasivas? Atento, ninguna bacteria altera la motilidad, son otras causas, otras razones, no infecciosas que alteren la motilidad. Me corregí, antes se vuelve a bien. Estas son las causas no infecciosas. De ciertos medicamentos, hay ciertos medicamentos que causan diarrea o no, como efecto secundario, ¿ves? Y no necesariamente es infeccioso. ¿Listo? Entonces, de la siguiente lista de bacterias, entonces hay que decidir y entender si causa alteración de la absorción en la secreción o diarrea inflamatoria invasiva. Muy bien. Bien. Sus teorías. E. coli, la bacteria Escherichia coli, puede ocasionar diarrea de diferentes maneras, de diferentes formas, de acuerdo a los factores de virulencia. De acuerdo a los factores de virulencia, E. coli se clasifica en E. coli enterotoxigénica, E. coli enteropatógena, E. coli enteroinvasora, E. coli enterohemorrágica y E. coli enterogregadora. Y han ido descubriendo nuevas funciones de E. coli en sus genes que pueden desencadenar diarrea. Hasta el momento, estas son las más estudiadas y conocidas. Y presentan esa abreviatura. ¿Cuál es? Enterotoxigénica, ¿qué? ¿Qué? Enterotoxigénica, ¿qué? E. coli. Estas abreviaturas son universales. Se las lea, ya sabe de qué se trata. Causan diarrea, pero con alguna característica especial de acuerdo a los factores de virulencia. La abreviatura está en inglés, ¿ok? Y si fuera en español, ¿cómo sería? La abreviatura está en inglés, por lo menos. Yo no puedo cambiar a español. Sería S, ¿qué más? SDT. Por lo general, la abreviatura es en inglés. Comencemos por la primera. E. coli enterotoxigénica, y en la gráfica se va a poder comprender por qué causa diarrea E. coli enterotoxigénica. Muy bien. Esta gráfica representa el mucosa intestinal, sobre todo el intestino delgado. Tiene sobre todo afinidad por el intestino delgado, los enterocitos, microvellosidades intestinales, E. coli enterotoxigénica. Todas las gráficas se las envío al chat de WhatsApp. Solamente atentos a la gráfica. E. coli enterotoxigénica, ya sabemos por dónde ingresó, pues por la boca, con las manos sucias, la verdura mal lavada, el agua no potable, ¿okay? Y llegó al intestino delgado, se adhiere por medio de sus fimbres y adhesinas y empieza a liberar las toxinas. Ese es el factor de virulencia. Pero hay unos serotipos que liberan toxina termoestable y hay unos serotipos que liberan toxina termolar, no ambas, hay unos E. coli que tiene genes para liberar la una toxina o la otra, pero no ambas. La una es termoestable y la otra es termolable. Eso significa que si es termoestable, que hace sea que caliente el alimento, ¿qué pasa? Se muere la bacteria, pero no ¿qué? La toxina. Y termolable, que si calienta el alimento, ¿qué? Se muere la bacteria y la toxina. Pero si el alimento es crudo, sigue la bacteria y la toxina. ¿Quién absorbe la toxina? El enterocito la va a absorber. ¿Esas toxinas son endo o exo? Es fácil. La flecha está ahí. Es exo. Son exo, son unas negativas y tienen endo, tienen. Y al estas liberan exo también. Cuando la absorba el enterocito, cambio la gráfica, solo para la explicación. Cuando la absorbe el enterocito, por ejemplo, la primera, la toxina termolable, en el enterocito se activa una enzima llamada adenilato ciclasa. Función de esa adenilato ciclasa, hiperproducir ¿qué? Hiperproducir ¿qué por aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Iones? ¿Cuáles? Sodio, agua, cloro, potasio. Y aumenta la permeabilidad de la consecuencia de adenilato ciclasa es que se aumente el AMP cíclico intracelular en el enterocito. Consecuencia deja salir al chorro ¿qué?
actuaciones y etapas. Fluye por la luz intestinal. ¿Esa diarrea es líquida, acuosa o es con moco o es con sangre? ¿Cómo será? La consistencia y la apariencia. Acuosa, sin agua. Total. ¿Listo? Por lo tanto, estas E. coli enterotoxigénicas causan alteración en la absorción, en la secreción o diarrea inflamatoria invasiva. ¿Qué causa? ¿Alteración en qué? La secreción. En la secreción. La diarrea es líquida. La otra, la E. coli con la toxina E. coli, toxina termoestable, activa, cambiando aquí, activa la enzima guanilato ciclasa. Consecuencia, aumento del GMP cíclico. Consecuencia, la misma consecuencia. Solo que cambian las enzimas que se activan. La toxina termolabis activa el AMP cíclico intracelular por medio de la enzima de nitrociclasa y la toxina termoestable activa la guanilato ciclasa y por ende consecuencia activa el GMP cíclico intracelular. Flechita para arriba, ¿qué significa? Lo mismo, está aquí. La secreción. Sí, la secreción y la fusión. La secreción o la fusión. La secreción. La diarrea líquida. Esta diarrea por E. coli enterotoxigénica es muy común en países en vía de desarrollo. ¿Listo? Los puntos. No necesita antibióticos, solamente ¿qué? Reposición del líquido. El sistema inmunológico y sus mecanismos terminan de controlar la bacteria, por supuesto. Causante de la toxina, por supuesto. Siguiente. E. coli enterotoxigénica, especialmente ¿dónde? Sobre todo diarrea ¿en quién? ¿En dónde? Entonces la diarrea ¿cómo es que es? Líquida. ¿Hay cólico? Sí, cólico abdominal, toxicólico, claro que sí. Náuseas, fiebre de bajo grado. ¿Cuál es el factor de virulencia? La termoestable o la termolabio o la termoestable. Muy bien. Muy bien. Okay. Siguiente. E. coli enteropatógena. E. coli enteropatógena. ¿Listo? Llega y sabe por dónde ingresa, busca el intestino grueso, sobre todo el delgado. Se adhiere, ¿ok? Damos una gráfica más detallada. Aquí la tenemos, microvellosidades. E. coli enteropatógena con sus timbres, ¿para qué? Para herirse de microvellosidades. Se adhiere y también tiene como factores de virulencia sistemas de secreción, que son túbulos de proteínas, aquí está más chévere en qué color, timbre, la adherencia a las microvellosidades, y hace contacto estrecho con el enterocito a través de sistemas de secreción, que son microtúbulos de proteínas, en donde esta E. coli enteropatógena le inyecta al enterocito una proteína, representada en bolito de color rojito. Le inyecta una proteína al enterocito, el nombre no tiene un nombre definido, está con siglas de puras en inglés. ¿No? Pero el papel que cumple esa proteína es que llega esa proteína al núcleo del enterocito y le cambia y le modifica la información genética al enterocito. ¿De qué manera? Cambia la información genética al enterocito, porque esa proteína va hasta el núcleo, y él hace que el enterocito aplane las microvellosidades, las atrofie las microvellosidades, las aplane, y la bacteria, el coli enteropatógena, sigue adherida allí, no se va a quitar de allí. ¿Qué le pasa al enterocito? ¿Puede funcionar o no puede funcionar? Ni la absorción ni qué. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el factor de esa proteína y esos sistemas de secreción que le facilitan el contacto estrecho con el enterocito y la alteración total de las microvellosidades? Esta es una foto real. Miren cómo están organizaditas las microvellosidades y mira E. coli, que es un poco vacilo, mira cómo volvió las microvellosidades, ¿cómo la ven? Eran destruidas y formó un pedestal de bacterias, las microvellosidades forman un pedestal y la bacteria se queda ahí adherida, por supuesto, alterando la función del enterocito. E. coli enteropatógena. La diarrea entonces es ¿qué? Acuosa. ¿Qué es lo que causa? Se adhiere, se fija y borra ¿a quién? Borra. Porque esa proteína que le inyecta el enterocito es una proteína, una exoproteína. El nombre es así, búscalo en inglés, está. Y me dices el nombre en inglés. ¿Tienes el nombre? No le han dado un nombre específico, un nombre fácil. Está en inglés. Es que yo te iba a decir eso, o sea, en el libro, unos artículos
de Aguas no aparece el nombre, pero en otro libro de microbiología pura y tampoco en el otro. En el de microbiología de Sharpes aparece el nombre con las gráficas. En los demás no lo publican ni siquiera. E. coli enteropatógeno. Sobre todo les da diarrea a quienes, según la epidemiología, quienes menores de un año. Es muy fácil la transmisión en las alacunas, en las guarderías. Los bebecitos que están aprendiendo a gatear y a caminar, todo también se lo llevan a la boca, ¿o no? Es muy fácil que tengan esta bacteria. Si alguno de los niños de la guardería o del jardín les da diarrea, o sea, es casi problemas totales. ¿Listo? Bueno, siguiente factor de virulencia por acá. Siguiente, mírala, ESPS, la mencionan aquí. Busca esta abreviatura, exacto. ¿Quieres que lo ponemos así? ESPS. Siguiente, coli enterohemorrágica. Estoy explicando la razón por la que la bacteria E. coli y los serotipos causan diarrea. Las siguientes agrupaciones de serotipos corresponden a E. coli enterohemorrágica. ¿Listo? El portador, sí, portador reservorio de esta bacteria, miren, se los presento aquí. ¿Quién es? Ellos son portadores de coli, de serotipos, de muchos E. coli, entre ellos serotipos de coli enterohemorrágica. Miren las flechitas, ¿cómo se contagia el hombre? ¿Hiriendo qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando las vacas defecan, lo hacen en el suelo. Y los granjeros, los agricultores, ¿para qué utilizan la boñiga de vaca? Nadie es un divino misterio, ni es algo que hay que esconder, ni nadie les va a prohibir que sigan utilizando la boñiga de vaca para abonar, ¿no? Todos los cultivos que están en el suelo, verduras, hortalizas, etc. Después que no dicen el nombre de la proteína, solo dice cuál funciona, pero no, pepinos, manzanas, etcétera, frutas mal lavadas, contaminadas con esta coli procedente de la carne, procedente de las heces de la vaca que están en el suelo. Pero también aparece la carne. ¿En qué momento me pueden explicar? ¿Se puede contaminar la carne de la vaca, de res que todos consumimos con la coli? ¿En qué momento? No. La carne, la res va a los mataderos. Ok, pero mira que tenemos que la carne ya está lista y viene lista y contaminada. ¿Cómo se contamina el agua? Bueno, contaminación cruzada, está bien, aceptable. Pero ya la carne de las hamburgueserías que se contaminaron, una hamburguesería muy famosa en Estados Unidos, la carne de la hamburguesería en los molinos que llevaron de las fábricas ganaderas, no sé cómo se llama, de los ganaderos que sacrificaron las reses y le vendieron la carne a la hamburguesería, se les llevaron la carne contaminada. Entonces hay dos tipos aquí. Hay dos tipos. Uno que sea contaminación cruzada, del tomate con la carne, del tomate de la hamburguesa, de la lechuga de la hamburguesa. Pero ustedes han visto una foto que se ¿no? Estas serían imágenes de mataderos termificados. Las personas, los manipuladores, con guantes, tapabocas, traje, lo que sea, de seguridad, para evitar contaminar al máximo la carne. ¿Listo? Es eso, para evitar la contaminación del ser humano con la carne. Eso esperamos, necesitamos, ¿cierto? Países desarrollados obviamente que lo tienen, pero en un pueblo y en un municipio, ¿dónde venden la carne? En la plaza del mercado. ¿Han visto la carne colgada? ¿Han visto? Exacto. La carne colgada en la plaza, por eso nadie les va a prohibir de tener, igual es su fuente, su sustento. Sacrifican una res, la empresa, las moscas se paran en el popó, ¿sí o no? Sí. Humano y animal, y luego se paran en dónde? Carne. Esa es una posibilidad de la carne. Dos. Si no hay matadero tecnificado como este, entonces una persona de población rural, creo que les llaman mataristas, no sé,
de res. Suelo con cemento, debe ser donde certifiquen la res, ¿no? Entonces, la persona que va a certificar la res tiene que saber dónde mandar la cuchillada, porque donde perfore el intestino, ¿qué? ¿Qué pasa? Que le contamina todo la carne. La persona debe tener esa capacidad de abrir la res para sacar las vísceras y guardar. Vale, bien. Puede ser que lo haga de la manera adecuada, la persona encargada de esto, pero donde hay vacas, hay poco de vaca, pues obvio. Así barran el suelo de cemento, quedan las bacterias ahí. Y cuando está manipulando y desprezando la carne, qué sé yo, cortando los cortes de la carne, pues se contamina con el calcio. Y ahí está. Eso ya pasó. Una finca ganadera que donde se sacrificaban las reses y vendían la carne y le llevaban en la casabete, le llevaban en vehículos refrigerantes, le llevaron la hamburguesería, una famosa hamburguesería en Estados Unidos. Y esa hamburguesería recibía en sus fábricas carnes de diferentes fincas. Y la carne de hamburguesas, ¿qué hacen? ¿La pasan a dónde? ¿A un qué? La carne de una finca ganadera contaminada con ese alcohol y hemorrágica, al pasar al molino se les contaminó ¿qué? Veamos los factores de virulencia. Los factores de virulencia son los siguientes. Cuando la E. coli enterohemorrágica llega al intestino, sobre todo grueso, donde tiene receptores fosfodesines fímbreas, uno libera una exotoxina, una enterotoxina. Pero para no confundirnos con la primera coli que produce coli enterotoxina interpolable, interpostable, cambiémosle el nombre. Ejemplo, perotoxina es una opción de cambio del nombre. ¿Listo? Es una exotoxina similar a toxina SIGA, así está en el libro. Esa toxina de este coli se llamaron perotoxina o toxina similar a toxina SIGA. Quiero que observen el papel que cumple esa toxina en el intestino grueso. Lo pueden observar. ¿Qué le hace a los colonocitos? ¿Qué le hace a esta neurálgica? ¿Qué le va a hacer a la toxina? Permitiendo el acceso de la bacteria a la submucosa. Y de paso bien grande, no importa que lo dibujaron así bien amplio, ¿a dónde? La bacteria va y la toxina va al cuerpo. ¿Listo? Dos, aquí, cuando está en este punto la verotoxina o toxina similar a SIGA, ¿hay diarrea o no hay diarrea aquí? ¿De qué tipo? ¿Diarrea con consistencia? Diarrea con sangre, moco con sangre, llamada disentería. No olvides que hay parásitos que causan disentería. No olvides que hay bacterias que causan disentería. Entonces aquí hay que especificar, señores del libro pacientes, si la disentería es bacteriana o si la disentería es ameliana, porque cambia totalmente el tratamiento. Diarrea con moco y con sangre. Ahí se llama con pintas de sangre. Es limucoide, diarrea. Pero ahí no termina todo. Ahí no es lo único malo de esta toxina similar a SIGA. La toxina, cuando llega al torrente sanguíneo, conduce a agregación plaquetaria, formación de trombos. Y los trombos, si viajan al riñón, ¿qué le pasa al riñón? ¿Qué pasa con los vasos sanguíneos obstruidos por esos trombos? Isquemia en el tejido renal. Y el paciente entra en fase renal inicialmente. Pero ustedes saben que esa bacteria y esa toxina puede viajar a cualquier otro órgano tejido. Consecuencia final, antes de la mañana de antes para el parcial de pasado mañana, antes de entrar en respuesta inflamatoria sistémica, pasa sepsis y termina en choque séptico y fallo orgánico. Se dan cuenta por qué se murieron las personas que consumieron la carne hamburguesa en una hamburguesería de Estados Unidos contaminada con E. coli serotipo 157H7. Murieron. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Falla renal y sepsis y fallo orgánico. Los familiares demandaron, porque como así que mi familia se murió porque comió hamburguesas. Demandaron la hamburguesería, cerraron, tuvieron que indemnizar a la familia, por supuesto, porque sus familiares se murieron al consumir carne. Y no fue el único brote biológico, ha habido muchos brotes biológicos por esta coli. Entonces, ¿sí? ¿Factor de virulencia cuál? Pero toxina similar a qué? Pero también causa fijación, borramiento y destrucción
hemorrágica. 2. ¿Afecta el riñón o no? Sí. 3. La toxina, me faltó decir antes que nada, causa lisis masiva de glóbulos rojos, consecuencia en el paciente. Consecuencia, anemia drástica, sí, rápida, ¿no? Consecuencia, mira, daña el riñón, sí, síndrome hemolítico urémico. ¿Cuál es la abreviatura? ¿Cuál es la abreviatura de síndrome hemolítico urémico? Falla renal, sepsis. Exacto. Síndrome hemolítico, esa es la inglesa. Diarrea con sangre. Vamos aquí, colitis hemorrágica, colitis hemorrágica, colicoabdominal. Diarrea cosa inicialmente y después pasa a ser ¿qué? ¿Factor de virulencia cuál? O toxina similar. Así que es una ¿qué? ¿Qué significa citotoxina? ¿Que daña a quién? A las células, ¿cuáles? Una enterotoxina, citotoxina. E. coli enteroinvasora, y la siguiente, y comparto la gráfica de Shigella, no importa porque es parecida. Bien, E. coli enteroinvasora, factores de virulencia y mecanismos de desencadenar de la red. E. coli enteroinvasora, llega a la boca, alimentos contaminados, y busca unas células llamadas células ¿qué? ¿Qué diferencia tienen las células M con el resto? De que no tienen función de las células M, son células naturales de defensa. ¿De qué manera? Endocitan todas las bacterias que tenemos en nuestra mucosa, todas, las normales, y E. coli enteroinvasora patógena, ¿verdad? Las endocitan para pasarlas de dónde a dónde. De la mucosa a dónde. ¿Para activar a quién? Para activar. Las células se me las pasan a propósito de esas bacterias. Las pasan a la mucosa para activar a quién. Al macrófago activa el linfocito T activa el B también activa el linfocito T y se generan anticuerpos. ¿Listo? Eso es lo normal que debería suceder. Pero E. coli enteroinvasora se escapa de quién. ¿De quién? Se escapa de quién. ¿Profagocito quién? Del macrófago, la fagocitar. Pero se escapa del macrófago y vuelve ¿y qué? Vuelve y se introduce. Y empieza a reproducirse E. coli enteroinvasora por fisión binaria, en billones por fisión binaria en el citoplasma del enterocito. Y van pasando tantas E. coli por fisión binaria, van pasando de un enterocito a otro. ¿Qué le va a pasar a la función del enterocito? ¿Absorbe o no absorbe? 2. ¿La bacteria logró pasar a dónde? Y activó la respuesta inflamatoria. ¿Consecuencia de diarrea qué? Inflamatoria. ¿Con sangre o sin sangre? ¿Qué le va a pasar cuando todos estos enterocitos estén llenos de colis enteroinvasoras? ¿Qué va a pasar? Vamos por aquí, el coli enteroinvasora. El tipo de diarrea. ¿Qué propiedad? ¿De dónde tienen los genes para hacer esta ecuación? Tiene plásmidos de genes que le convienen le dan la formación de colitas. Esas estructuras azules no son flagelos, son filamentos de actina que le permiten propulsarse de un enterocito a otro. ¿Por qué hace eso la E. coli enteroinvasora? Para evitar que se queda por acá abajo, ¿qué? Puede llegar a ser destruido o neutralizado por los anticuerpos. Por eso busca meterse en el citoplasma de los enterocitos para poder sobrevivir. ¿Listo? Vamos aquí. Vamos que eso está en blanco y negro, lo que ya he mencionado. E. coli enterotoxigénica, fijación, adherencia y liberación de enterotoxinas, diarrea acuosa por alteración en la secreción o en la absorción. E. coli productora de neurotoxina enterohemorrágica, producción de toxina chica. ¿Flechita para dónde? E. coli enterohemorrágica. Fija, borramiento, fijación, borramiento, y paso de esa enterotoxina le sirve pasar ¿a dónde? A la submucosa y a todo el intestino. Consecuencia, síndrome hemolítico urémico, consecuencia colitis hemorrágica, consecuencia sepsis, ¿qué más? Falla orgánica multisistémica. E. coli enteropatógena, fijación, borramiento y alteración en la formación de las micromoléculas intestinales, diarrea líquida, acuosa. E. coli enteroinvasiva, invade las células M, pasa a la submucosa
antes de pandemia, que las bacterias a veces nos ganan, ¿no? No sé qué, pero no queremos que las bacterias nos ganen. ¿Recuerdan que las bacterias hacen recombinación genética? Se pasan los genes, ¿se acuerdan de eso? Miren esto. E. coli enterogregadora, con sus factores de virulencia, con E. coli enterohemorrágica, las infectó un bacteriófago y se llevó ácido nucleico de la una y ácido nucleico de la otra. Por ese proceso de Inducción. un bacteriófago que infecta las bacterias y se lleva ácido nucleico de la otra. Transducción. Y ese bacteriófago que se llevó genes de esta enterogregadora y genes de esta enteromorrágica, le inyectó una coli sanita, le inyectó esos genes y se convirtió en E. coli enterogregadora, enteromorrágica, y de paso tiene plásmidos de resistencia a todo el lugar. Nuevo serotipo de E. coli enterogregadora llamado O104. Antes la famosa conocida de las hamburguesas era la coli O107H7, de la cadena de hamburguesas que les comenté, que ya usted buscará el nombre de la cadena de hamburguesas que sepa. Pero dice, llegó la coli O104, no, yo ahora soy más famosa. El coli O104. Cucumber en inglés, ¿qué es? Pepino. Los cultivos de los pepinos se consumen crudos o cocidos, la mayoría crudos. Pero estos pepinos son los que se consumen como fruta, los amarillos, son así directamente. Estos pepinos se contaminaron con E. coli O104 procedente de ganado de vaca en los cultivos, pues. Y esos pepinos los distribuyeron, los exportaron, qué sé yo, a España, Alemania, Holanda. Y toda la gente que consumió esos pepinos que no lo lavó bien, ¿se murieron o no se murieron? ¿Por qué? El resto de personas en España, en Holanda, en Países Bajos, donde llevaron esos pepinos, ¿se murieron por qué? Dime la causa de la muerte, no me digas el factor de virulencia, dime la causa. Mira los factores de virulencia que tienen. ¿Se murieron por qué? La sepsis se puede controlar. La causa de la muerte es por hecho sepsis. Y obviamente desencadena fallo sistémica. Y las personas, si ustedes en España nos mandaron esos pepinos contaminados, respondan por los pacientes. Los de Holanda decían, no, ustedes nos mandaron esos pepinos acá a Holanda, respondan a tus pacientes. Todo el mundo se tiraba la pelota y se quería echar la culpa de que mandaron esos pepinos contaminados. Pero la culpa era de las personas. ¿Por qué? Les causó una muerte. ¿Bien? Entonces está bien con lo siguiente. Pero toxina siga, pues. Yo quiero concientizarlos y que sean multiplicadores de la información, porque es muy fácil que ingiramos alimentos contaminados con esas bacterias. Solo he visto una de 25, no he visto ni cuál nada más. Faltan 25 bacterias. Una es una, mira que las otras no sentido. Pero conociendo los mecanismos de virulencia de la E. coli, con las demás bacterias, salmonella, shigella, vibrio cólera, le copian los factores de virulencia. Ya las demás bacterias mañana se chequeamos. Esta es por toxina, no, esta es solo por invasión, esta es por vacío de ¿okay? Ya veremos las otras toxinas de las otras bacterias. Pero no, ya cambié el nombre de la bacteria, Pero lo que tenemos que saber es prevenir. Por favor. ¿De qué manera? Debemos prevenir no
cuando se defeca en el inodoro, y se suelta la cisterna, hay que poner la tapa porque el poliqué, las gotitas de la presión del agua que salpican en los cepillos de dientes que están ahí al lado. Por ejemplo, miren esto. Vibrio cólera es la bacteria que más deshidratación causa en los seres humanos. Y la diarrea es líquida, o sea, litros de agua y pérdida que la persona es espontánea con vibrio cólera. Vamos a dar el factor de virulencia, por supuesto. La diarrea es acuosa, parecida a agua de arroz, pues. Vamos a buscar aquí algo. Al final ahorita los que tengan que corregir nota me dicen, los que tengan aquí el pantallazo o la captura me dicen. Ah, venga, lo encontré. Hay un resto, pero lo traje uno, pues. Esta clase de De la India, de la India, mira, jugos que venden en la calle. Ay, ¿de qué tomo yo? Eso fue en la India, ok. Hay un resto de ellos que la salubridad en la India es deficiente en la calle. Sí, por no caer con la uña de los dedos de los pies, hacen las arepas con la axila, o sea, no usan los videos, así no respetan cómo están los videos. Y grabaron un video aquí en Colombia de alguien que vende jugos afuera de una cancha de fútbol. Para que vean, para que el que vende los jugos a los que salen sedientos del partido,